Saludos estudiantes del CETAU en la materia de homilética. Vamos hoy a hablar un poco sobre el tema de predicación. Este es el primer video que vamos a estar hablando sobre el contenido. Como saben, les estuve comentando que íbamos a hacer un par de videos, tal vez 2, 3 videos, en los cuales discutiremos algunos temas que nos parecen pertinentes a la predicación. Estos videos ustedes los pueden ver en su propio paso, pero sí en el término que hemos hablado de la duración de la materia, deben haberlos vistos como parte de también su nota de la clase. Antes de entrar en el tema, sé que ha habido algunas diferencias o dudas en el proceso. Me disculpo porque ha habido algunas situaciones con las fechas en las cuales no nos había quedado claro la manera en que se relacionaba con otras materias, y entonces en el caso de mi materia, por ser a la distancia, tenemos cierta flexibilidad, así que no se preocupen, vamos a ser flexibles y vamos a entender en este caso los diferentes compromisos que ya había, ya sea de materias, y somos considerados también con la realidad del tiempo que tienen para dedicarle a esto. Lo más importante acá es que realmente puedan sacarle provecho a esto, que pueda ser alguna materia que les permita desarrollarse, crecer en esta tarea linda de la predicación. Les doy la bienvenida a nuestra casa, aquí en el pueblo de Trujillo Alto, en Puerto Rico, y qué bueno es saludarles otra vez y comenzar ya de lleno un poco a hablar sobre la predicación. Como les había comentado en los videos anteriores, la predicación me apasiona, y creo que también que es parte fuerte de lo que ha sido mi llamado al ministerio. Y en mi experiencia de predicación he aprendido algunas cosas, o muchas que sigo aprendiendo, y mi interés en este tiempo es compartirles algo de lo que he aprendido y de lo que estoy aprendiendo. En este caso yo sé que algunos de ustedes son predicadores por algún tiempo ya, otros tal vez recientemente predicaron por primera vez. Sé que lo han hecho en diferentes contextos, tal vez algunos en grupos de jóvenes, otros también en asuntos de caballeros, hombres, o retiros de mujeres o actividades de mujeres, pero también algunos sé que han tenido la experiencia de predicar domingos en los cultos principales de la iglesia, o en estudios, en la semana, etc. Así que sé que la experiencia de ustedes que están tomando la materia es distinta, es diferente, así que no es algo que sea tan igual para todos, el proceso de lo que van a sacar tal vez de esta materia. En mi experiencia personal, he visto como la predicación no hay un 1, 2 y 3 que sea único, que caiga para todo el mundo en todos los contextos. Sí, como vamos a ver, y como tal vez ya han leído en el material que les enviamos de predicación expositiva, hay algunas cosas que todos debemos considerar y que sí son generales, de que toda persona que siente llamado de Dios a predicar debe al menos darle consideración, pero hay otras que van a diferir mucho. Algunas de ellas tienen que ver con el tipo de predicación. En este caso nosotros nos estamos enfocando en la predicación expositiva, que tradicionalmente o generalmente es la predicación más común en las iglesias, y algunas de esas razones pues las pueden haber leído ya en el texto o haberlas escuchado, pero no es el único tipo de predicación que vemos. Entonces, lo que queremos hacer en este caso es enfocarnos un poco en la predicación expositiva, pero aún dentro de la predicación expositiva, ningún predicador predica igual que otro. Algunos de nosotros hemos aprendido ciertas cosas y tal vez nos podemos parecer a cierto tipo de predicador, especialmente en nuestros primeros años mientras nos desarrollamos individualmente. Pero no hay una sola forma de ser predicador. De la misma manera que cada uno de nosotros tiene su personalidad, tiene su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comunicarse, su forma de pensar, incluso de muchas cosas, de expresarse. Además de que la predicación tiene que ver mucho con la experiencia de cada uno de nosotros con el Evangelio, la experiencia con Dios,
nuestra experiencia de crianza, cosas que hemos aprendido. Así que en muchos aspectos también, cada uno de nosotros es un predicador diferente y yo como profesor, créanme, no estoy pretendiendo que todos ustedes deben predicar de la misma manera o que tienen que predicar de la manera en que yo predico o que deben predicar de la manera que su pastor en su iglesia predica. Así que hay cierto espacio para cada uno desarrollarse en su manera particular, mientras que todos también miramos algunas cosas generales que, como ya les dije, pues todos debemos considerar. El autor en el libro, y me estoy refiriendo aquí a mi computadora, tengo el documento abierto para hacer referencia al mismo. El autor comienza el libro en su introducción hablando un poco acerca de lo que es la predicación expositiva, ¿verdad? El autor menciona a Charles Simeon y una de las cosas que menciona acerca de lo que él dice es: mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Entonces, básicamente la predicación expositiva es una predicación que está constantemente buscando que el texto sea el que defina no solo el contenido, sino el flujo, las ideas, y eso mismo va a dictar la manera en que nosotros vamos a traer esto a nuestra realidad. Así que no es que el resto de los tipos de predicación, como una predicación temática, por ejemplo, o predicaciones de otros, en otros formatos, vaya a ser no bíblica. No estamos diciendo eso. Pero sí nos estamos refiriendo más que nada a una predicación que toma un texto y ese es el texto. El texto es el que va a definir el tema, el desarrollo, y nos va a llevar entonces, de acuerdo a lo que es su enseñanza principal, aplicarlo o llevarlo entonces a nuestra realidad hoy en día. Así que nos estamos refiriendo entonces a aferrarnos al texto. Como continúa diciendo el autor, permaneciendo en la línea, no elevándose nunca por encima del texto para decir más de lo que dijo, ni tampoco quedarnos por debajo, reduciendo entonces su plenitud, su fuerza. Así que generalmente nosotros como predicadores tenemos ya unas ideas. Generalmente no siempre tenemos ya unas ideas, siempre tenemos unas convicciones y hay cosas que queremos enseñar, que entendemos que debemos traer. Pero si esas cosas, que por mejores que sean nuestras ideas, nuestras opiniones, no se están sometiendo constantemente a la escritura, nos acercamos más al peligro de cometer errores, porque entonces nosotros estamos tratando de manejar la escritura o manipularla a lo que son nuestras convicciones. Así que definitivamente son cosas que debemos estar pensando. Otra de las cosas que menciona en la página 13 es lo que debe hacer la exposición bíblica, y dijo: humillar al pecador, exaltar al Salvador, promover la santidad. Quiero hacer la salvedad de que en la traducción, como ustedes ya saben, siempre se pierde algo del significado. Para nosotros en español la palabra humillar tiene generalmente un contexto, la manera en que se escucha es negativa, una connotación negativa. Pero en el inglés, que se usa el verbo humble, sí puede significar el asunto de una persona que es humilde, más que nada, y no se ve tanto como una ofensa, como alguien que humilla a otro, como haciéndolo sentir mal, sino que al decir humillar al pecador, lo que está es trayendo al pecador a un lugar de humildad. ¿Okay? Así que lo que está queriendo decir aquí, aunque la traducción no lo haga ver así a simple vista, es que la predicación expositiva lo que busca es que el pecador, al enfrentarse a la exposición de la Escritura, pueda venir y llegar a un lugar
de humildad, de humillarse ante la realidad de la Escritura, el mensaje de la Escritura, obviamente el Evangelio, Dios. Exaltar al Salvador, claramente la predicación que nosotros, lo que nosotros estamos predicando, como dice Pablo, es a Cristo y a Cristo crucificado. Se nos ha llamado a predicar el Evangelio de Jesús. Así que toda nuestra predicación, no importando el objetivo particular de cierto sermón que uno quiera hacer, siempre debe buscar exponer y exaltar a Jesús. Nosotros predicamos el Evangelio, así que siempre debemos estar buscando cómo nuestro mensaje, cómo nuestro sermón, nuestra predicación exalta a Jesús, cómo conecta con Jesús. En el famoso relato del Camino a Emaús, vemos cómo Jesús toma a estos dos discípulos que están muy tristes, están cargados, muy decepcionados con todos los eventos que han ocurrido en aquel fin de semana en el cual Jesús fue a la cruz. Sin embargo, cuando Jesús está con ellos y les comienza a explicar, les empieza a mostrar cómo toda la Escritura señalaba aquel momento, cómo toda la Escritura señalaba de alguna manera a Jesús. Ese principio debe movernos cada vez que estamos buscando predicar algún sermón, estamos estudiando algún texto para exponerlo. Siempre debemos buscar conectar la Escritura con Jesús, porque toda la Escritura tiene que ver con Jesús. Así que hacemos eso. Y en tercer lugar, habla de que promueve entonces la santidad. Esto puede entenderse, y creo que no es lo correcto, como que mi predicación entonces le va a enseñar a la gente a ser santo. Nuestro santificador es Jesús. La obra del Espíritu Santo en nosotros es nuestra única esperanza para la santidad. Nada que nosotros digamos desde el púlpito puede santificar a nadie. Nada, por mejor consejo, por mejor exposición y explicación, por mejor ilustraciones, por mejor ejemplos que podamos dar, o ideas de cómo aplicar el texto, eso nos queda grande a nosotros. Jesús, por medio del Espíritu Santo, hace algo milagroso en la vida de las personas. Dios ha prometido trabajar con nosotros. Dios ha prometido cambiar nuestro corazón. Dios ha prometido llenarnos y fortalecernos en lo íntimo de nuestro ser. Solo Dios puede hacer eso. Lo que hace la predicación es pintar un cuadro a las personas de lo que sería nuestra vida si realmente creemos las Escrituras, si realmente creemos el Evangelio, si realmente nos hemos entregado a Jesús. Lo que nosotros hacemos en la predicación es tratar de que nuestra gente pueda gustar, pueda visualizar, pueda imaginar lo que es una vida libre, lo que es una vida perdonada, lo que es una vida santificada. Y lo más que podemos entonces nosotros hacer es ayudar a las personas a dar el próximo paso, ayudar a las personas a tomar decisiones. Y en ese proceso de que la gente haga eso, confiamos entonces que el Espíritu Santo está trabajando, que el Espíritu Santo está cumpliendo aquello que ha prometido. Pero solo Dios puede hacer la obra de transformación en cada uno de nosotros, en la gente a la cual estamos predicando y sirviendo. Así que eso es lo que nosotros estamos buscando hacer. Y claro está, cuando nosotros hablamos de santificación, generalmente hablamos de pureza, cómo nos purificamos, cómo somos más limpios, y claro, hay algo de la santidad que tiene que ver con eso. Hablamos también sobre separación, sobre lo que nos diferencia del mundo, cómo nos separamos, cómo somos escogidos y nos comenzamos a diferenciar de la manera de vivir del mundo. Sin embargo, la santidad o la santificación no se queda ahí, porque Dios es el que nos ha dado el mayor ejemplo de lo que es la santidad en acción. ¿Qué es la santidad en acción? Jesús, siendo Dios, siendo perfecto en su gloria, separado, puro, se acerca a la tierra.
se encarnó, se hizo uno de nosotros, se ensució sus pies y sus manos, vivió en esta tierra, fue parte de una familia, tuvo amigos, comió con gente a las cuales muchas veces los religiosos decían que no podían entender que Jesús fuera un hombre de Dios, enviado por Dios, y que comiera con aquellas personas. Jesús se acercó a los que nadie se quería acercar. Jesús amó, Jesús vio, Jesús escuchó, Jesús buscó estar cerca. Entonces, cuando hablamos de promover a la santidad, nosotros también como predicadores, lo que estamos buscando es que nuestra gente ame como Dios ama. No solo como amó, sino como continúa amando. Hay un mundo que necesita ver a una iglesia que está saliendo de las cuatro paredes y que está amando a la gente donde está. No solo cuando la gente llega a nosotros, sino estamos yendo a donde está la gente y allí los estamos amando. No luego de que contesten ciertas preguntas o que cumplan ciertos requisitos, sino donde están. Y la predicación, mis amados, creo que es tremendo lugar, tremenda herramienta que nos da el Señor para mover a nuestra gente. No solo para visualizar cómo puede ser su vida interior y ver cómo Dios está trabajando en ellos, sino también extender la gracia que hemos recibido de Dios y llegar a otros. Aquellos de nosotros que predicamos generalmente es porque tenemos alguna posición de liderazgo, tenemos cierto liderazgo, cierta influencia en nuestras iglesias. Eso quiere decir que las palabras que nosotros pronunciamos tienen un impacto en las vidas de las personas y no podemos tomar eso como poca cosa. Lo que nosotros digamos, a lo que nosotros invitemos a nuestra gente a hacer, muchas personas lo van a considerar como algo que deberían hacer. Así que movamos a nuestra gente por medio de la predicación a que puedan llegar a ese lugar de humildad, de reconocer su pecado, reconocer lo lejos que estamos. A través de nuestra predicación siempre exaltemos a Jesús, siempre exaltemos el Evangelio. Y al predicar también las Escrituras, siempre promovamos a una vida de santidad, que tiene que ver también entonces con la manera en la que somos santos y cómo nos acercamos a aquellos que están lejos. Vamos a eliminar la tarea sobre el estado de predicación, lo que les había comentado. Creo que una de dos, o no me pude explicar bien, y si es así, pues me disculpo, o la razón que sea, pues había todavía muchas dudas, así que prefiero entonces que no lo hagamos. Pero sí, el único comentario que les quiero decir al respecto era que mi interés más que nada es que todos nosotros estemos en un constante búsqueda de entender el estado de la predicación, cómo es la predicación en este momento, en nuestro contexto donde nosotros estamos. Y eso quiere decir si el tipo de predicación que estamos escuchando generalmente tiende a basarse completamente en la Escritura, si da espacio al contexto original y busca cómo traerlo entonces a nuestro contexto más del momento. Si vemos que es un tipo de predicación, por ejemplo, muy informativa, con muchos detalles, poco informativa, si vemos que es una predicación que nos llama a movernos en cierta dirección, o si es una predicación que solamente busca darnos algún contenido y movernos, ¿verdad? Solamente en esa dirección. También, por ejemplo, asunto de predicación tiene que ver con si es más basado en algunos temas o respondiendo a preguntas del momento, o más basado en la escritura pero sin tomar en cuenta el momento cultural, o si es una predicación que parece realmente emular cosas que son de otros contextos pero que no se aplican al nuestro. Ese tipo de cosas, que estemos todo el tiempo pensando cuál es el estado de la predicación en este momento,
y que eso lo usemos también, no como una manera de criticar, sino como una manera de decir, ok, ¿qué hace falta también a la predicación? ¿Qué cosas debemos cambiar o qué cosas debemos seguir? ¿Qué cosas entendemos que son saludables, que se están haciendo bien y que debemos seguirlas realizando? Esa es básicamente la idea de la tarea. En segundo lugar, necesito entonces que comiencen a enviarme lo antes posible, ya sea a través de la plataforma o correo electrónico, el texto que han elegido para preparar su sermón. En uno de los videos yo les voy a contar un poco el método que yo utilizo para preparar sermones y les voy a dar un ejemplo con un sermón que yo preparé. Voy a ir punto por punto diciéndoles, mire, esto fue lo que realicé, lo que hice. Y entonces, de esa manera, pues creo que les da a ustedes una idea, ok, mira, esto es una manera en la que se puede hacer. Como les dije ya, no me refiero a hacer eso como para que ustedes digan, pues así es que debemos hacerlo, sino que meramente puedan ver un ejemplo. Cómo es que yo, en lo personal, preparo mis sermones. Pero sí necesito que entonces me envíen cuál es el texto que van a estar utilizando, preferiblemente una porción que no sea ni muy corta ni muy larga. O sea, si van a predicar un texto que ya tal vez ustedes tienen un verso en mente, pues que busquen extender un poco algunos versos antes, algunos versos después como parte del texto que van a analizar. Y a la vez si están pensando en predicar algo que es una porción muy extensa de la escritura, pues tal vez reducirlo a algunos versos. Por decir algo, no tiene que ser así, pero no más de unos 8 o 10 versos en los cuales se van a utilizar para trabajar específicamente en el sermón. Así que les invito entonces a que comiencen a hacer eso y en el proceso me pueden empezar a compartir ideas. Esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy trabajando y de ahora en adelante, aunque en algunos de los videos sí voy a estar tocando algo de contenido, me gustaría trabajar entonces más uno a uno en lo que sea posible con ustedes, con lo que es la elaboración entonces de este sermón, tratar de buscarle las vueltas lo más que podamos para tener entonces finalmente un sermón final que podamos llevar a cabo y predicar. Así que por el momento, luego de ver este video, les pido que si ya lo tienen, me envíen el texto que están pensando utilizar. Si no, por favor, en los próximos días puedan enviarlo para ya comenzar a trabajar directamente con eso. Así que cualquier cosita, cualquier comunicación, no dejen de contactarme. Dios les bendiga y nos vemos pronto.